sobre el tema que redunda de sostenibilidad. Y el día de hoy pues vamos a finalizarlo esperando que cada una de las ponencias sea pues de su agrado y que puedan aprovecharlas al máximo. El día de hoy me acompaña Roberto del Águila, parte del equipo de Elevar Resources y quien hoy tiene la oportunidad de apoyarnos con siendo moderador del evento. Así que me voy a permitir darte la bienvenida, Roberto, agradeciéndote tu gestión desde el día de ayer y pasándote la estafeta para que nos hagas el favor de moderar este evento. Agradezco tus instrucciones y siempre vamos a estar por acá. Bienvenidos y adelante. Bien, muchas gracias Silvana por esta oportunidad, que al mismo tiempo la considero un honor de poder estar participando en esta doble jornada de reuniones donde estamos compartiendo información muy relevante y que tiene que ver con nuestras actividades de todos los que estamos participando, pensando siempre en el beneficio del país. Estamos entonces iniciando esta segunda jornada del evento Sostenibilidad en los Negocios, Industria Extractiva Responsable, organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense, CANCHAM, y por Elevar Resources. Este es un evento que ha sido posible gracias a la participación de GRENAT, de la Fundación Lundin, de Pan American Silver, de la Cámara de Industria de Guatemala, de Geoambiente y Cementos Progreso. Agradeciendo nuevamente la introducción que nos ha hecho Silvana, quiero recordarles que, aunque este es un evento virtual, nunca está de más tener algunas medidas de seguridad preventiva. Asistimos en nuestras casas, en nuestras oficinas, como conocer cuáles son las rutas de escape, siempre saber que debemos tener una mochila de emergencia a mano, y que nuestra familia o los ocupantes de nuestras casas u oficinas estén enterados de nuestros planes de emergencia en caso suceda un siniestro o algún fenómeno natural. Pasado este momento de seguridad, paso a explicarles la agenda y la mecánica del evento. Vamos a tener un primer tema a cargo del ingeniero Santiago Correa de Elevar Resources, gerente ambiental de Elevar Resources. El tema será sostenibilidad como estrategia de negocio. Él lo va a desarrollar por 20 minutos. Luego tendremos al doctor Nicolás Birsi Arroyave de la Cámara de Industria de Guatemala con el tema certeza jurídica indispensable para captar inversión extranjera. También tendrá 20 minutos para exponer. 5 minutos antes de que se venza el plazo yo les voy a avisar para que puedan calcular y no les falte tiempo para su presentación. Luego de estas dos presentaciones abriremos una ronda de preguntas por 10 minutos. Las preguntas las pueden ir haciendo por el chat de esta reunión, que es a través de ese canal por donde vamos a recibir las preguntas, y tendremos estos 10 minutos para contestarlas, para luego abrir un panel que contará con la participación de Mireya Archila, de Geoambiente, y de Roberto Diegues, de la Fundación Lundin, donde comentaremos de manera un poco más extensa, por 30 minutos, las presentaciones que hemos escuchado previamente. Esa va a ser la mecánica. Entonces, les reitero, las preguntas las haremos por el chat de esta reunión y vamos a dar inicio entonces a esta segunda jornada del evento con la presentación del ingeniero Santiago Correa de Elevar Resources. Santiago Correa es ingeniero ambiental por la Universidad de Medellín, Colombia. Tiene un MBA en Dirección de Proyectos por la Universidad de Viña del Mar en Chile. Es experto en desarrollo sostenible, conservación y manejo ambiental de proyectos mineros. Tiene amplia experiencia en generación de valor para proyectos de inversión internacional, desarrollo y manejo de políticas públicas ambientales, viabilidad y licenciamiento ambiental de proyectos mineros. Como les dije, él actualmente es el gerente de medio ambiente de Elevar Resources, pero tiene experiencia previa en Continental Gold como director ambiental. También ha trabajado en el Ministerio de Energía y Minas, de Minas y Energía, perdón, de Colombia, como coordinador de proyectos en la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, y ha sido consultor para la Secretaría de Transparencia EITI en la Presidencia de la República también
en Colombia. Entonces, sin más presentación, dejo con ustedes al ingeniero Santiago Correa. Tienes 20 minutos, Santiago. Gracias, Roberto. Vamos a poner por aquí rápidamente la presentación. Más que se esté viendo bien. Sí, está correcto. Okay. Entonces, para iniciar esta charla, hay que entender primero un mensaje que Sigmund Freud usaba mucho sobre la mente, que se aplica mucho a la sostenibilidad de las empresas. Y es que es como un iceberg donde flota con una séptima parte de su volumen fuera del agua. Entonces, lo mismo pasa con las empresas y la sostenibilidad. Muchas empresas hacen muchas cosas, pero al final lo que se ve a flote es la cara de la empresa o sus productos. En el caso de las empresas cementeras, como ayer nos mostraba sus excelentes ejemplos, Cementos Progreso, es mucho más visible su producto en las metálicas como Pan American, como nosotros, como Elevar, que aunque no estamos produciendo, cuando lo hagamos, pues la gente normalmente no ve el doré. La gente del común no sale a la calle a comprar un doré porque esto se comercializa en mercados internacionales. Entonces, la cara visible de la empresa termina siendo la reputación. Entonces, cuando la reputación es lo que está por fuera, la gente no entiende todo lo que hay debajo de ese iceberg y todas esas estrategias que debe usar para, en el común de la gente, ser más sostenible, que es lo que ayer Mireya nos hablaba, ese balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y hay cosas que están dadas por ley. Entonces, dependiendo del país huésped de la inversión donde se esté ejecutando el proyecto, pues hay cosas que están dadas, como la generación de empleo o el no uso de menores de edad para el empleo, el tema de equidad de género, pago de impuestos, regalías, cumplimiento legal, independiente de la estabilidad jurídica de cada país, que ahora más adelante se va a hablar del tema. Pero hay unas cosas que están dadas de por sí en todas las empresas. Pero hay otras que generan valor, que generan algo adicional, dependiendo del público objetivo del que yo necesite o de las fuentes de financiación de las que yo también necesite surtirme para viabilizar mi proyecto. Porque ahorita más adelante lo vamos a ver de las perspectivas de las distintas estrategias o guías de sostenibilidad, cuál podría aplicar yo dependiendo de quién es mi fuente de inversión. Pero hay 4 cosas súper importantes que yo debo tener en cuenta siempre que quiera tener una estrategia para generar más sostenibilidad en los negocios. De la primera, y vamos a ir viendo cada una de estas, es la identificación de los aspectos ambientales y sociales, incluyendo los impactos. Asociado a esto, cómo obtener mejores resultados en los procesos de participación, crear sistemas de gestión como herramientas para mejorar el desempeño y desarrollar alianzas para la innovación. Ayer veíamos unas muy interesantes de Cementos Progresos en su diversificación de líneas de negocio. Esos son alianzas para la innovación y cómo estas generan valor agregado para las empresas. Desde la identificación de los aspectos impactos ambientales y sociales. Siempre hay que partir en lo ambiental, que más adelante lo vamos a ver, desde la identificación de los impactos y riesgos ambientales para poder tomar decisiones frente a dimensiones de huella, tecnologías, medidas ambientales. Pero desde la responsabilidad social es muy importante partir desde el análisis de actores. Nosotros tenemos un análisis de actores que se hizo en el 2007. Recuerde que Elevar Resources tiene hoy un proyecto que tiene mucha historia, que fue iniciado por Goldcorp, de hecho, en el 2007, pero es que los actores son dinámicos y cambian con el tiempo. Entonces, cuando yo quiero diseñar mis estrategias de responsabilidad social y mis estrategias de sostenibilidad, yo tengo que entender quiénes son mis actores en el área y cómo estos se desarrollan o se interaccionan unos con otros y poder entender las fuerzas de cada uno. Nunca se debe subestimar la fuerza de algún actor porque puede ser que a largo plazo empiece a tener más fuerza y al no considerarlo inicialmente me empiece a generar procesos de oposición. Tengo que preparar esas listas de actores y muy importante, siempre hay que implementar análisis prospectivos antes, durante y después. Entonces, cuando yo soy una empresa que produce o manufactura, pues el antes y el después es muy sencillo, es antes de que venda y después de que venda. Pero cuando soy una empresa minera que tengo etapas, exploratoria, construcción, operación y cierre, debo hacer análisis prospectivos sociales en cada uno, porque las percepciones y las necesidades sociales cambian. Las etapas iniciales, por ejemplo, las etapas preconstructivas, siempre el enfoque va a ser muy hacia el empleo, la necesidad de empleo. Pero cuando empiezo a construir y operar y empiezo a generar empleo, el resto de las comunidades me empiezan a reclamar, son inversiones en diversificación económica, en proyectos productivos no relacionados con el empleo minero. Y si yo no entiendo esos análisis, de pronto mis líneas de responsabilidad social se quedan cortas. Entonces, entendiendo esas necesidades
de las comunidades y de mis actores es que construyo los escenarios de responsabilidad social, mis líneas estratégicas de intervención, y ahí sí poder empezar a actuar en pro de apoyar el desarrollo económico local, y por eso debo apoyar, porque el desarrollo económico local es responsabilidad de los gobiernos, y eso debe estar claro, y lo es claro en muchas de las empresas, porque desde los objetivos de desarrollo sostenible, el primero que hay que atacar es la pobreza. Y las empresas extractivas lo que hacen es generar empleo de calidad para reducir la pobreza. Reduciendo eso, podemos empezar a implementar el resto de los objetivos de desarrollo, coayudando con los demás actores que hay alrededor. Contar con líneas bases socioeconómicas es fundamental, conocer los índices de pobreza multidimensionales de cada sitio, porque cada lugar es diferente, no hay una regla de tres que yo diga que es que lo que le funcionó a Pan American lo puedo extrapolar a Elevar, o lo que le funcionó a Newmont, o lo que le funcionó a Barrick o a Progreso. Cada proyecto es un universo propio, pero hay matices que pueden funcionar. Entonces, en el caso de Elevar, después de hacer nuestras actualizaciones de línea base social hace 1 año y medio, empezar a interactuar con las comunidades, conocer nuestros actores, acercarnos con ellos, llegamos a estas 3 líneas estratégicas de responsabilidad social. Nuestro enfoque es de desarrollo social y económico, no suplantando al Estado. Nosotros todo lo hacemos en triada comunidad, empresa, Estado. Ha costado, como les mencionaba antes, nosotros venimos de tener una herencia recibida de Goldcorp, para los que hayamos en esta industria más de 15, 16 años. Hace 17 años, y hay que aceptarlo, la gestión social se arreglaba con una chequera, tristemente. Pero era cierto, ¿qué necesita la comunidad? Necesitamos un salón, firma el cheque y sale el salón. Pero la necesidad real de repente era otra. Y hoy nos pasa eso. Hoy tenemos situaciones donde las comunidades quieren cemento en sus vías, pero en mayo y junio se mueren los niños por enfermedades gastrointestinales porque no hay condiciones de saneamiento, o porque las descargas de las casas simplemente pasan por el frente de las casas, por la misma vía que quieren pavimentada, y eso genera problemas de salud. Entonces, ¿por qué una empresa se preocupa por salud? Porque donde están los habitantes están mis empleados. En la medida en que mis empleados se enfermen, no vienen a trabajar, no me vuelvo productivo, no soy sostenible desde lo económico. Entonces, todo está ligado. Y el tema de educación y cultura, porque la gente no está formada para el empleo formal de minería, hay que enseñarla. Guate no es un país precisamente con una historia amplia en minería que me permita hoy ya tener líneas de formación en soldadura industrial, en mecánica para minería, en albañilería de proyectos complejos para construir minas. Entonces hay que generar esos espacios de educación a través de alianzas de innovación, como lo vamos a ver más adelante. Y en eso enfocamos, por ejemplo, nuestros 3 pilares de gestión social. Eso es a través de información basada, y desde lo ambiental también. Entonces, los planes de manejo no deben ser simplemente un documento para cumplir un requisito, como lo vamos a ver más adelante, sino una herramienta de uso en el cual, en el círculo de los sistemas de gestión, del planear, hacer, verificar, actuar, en esa planeación, yo pueda, independiente de mi matriz, aquí en Guatemala no hay una preferencia, hay países donde las autoridades ambientales sí tienen preferencias, pero hay matrices como la de Leopold, Vicente Conesa, matrices cualitativas de valoración de impactos, que al final lo importante es poder, de manera técnica, calificar el estado ambiental o el nivel de severidad ambiental de cada acción que se va a llevar a cabo, y tomar decisiones frente a un plan de manejo. Porque un plan de manejo al final es una herramienta de gestión, no es un requisito legal. Pasaba hace muchos años. Yo hago mi licencia ambiental, me la aprueban y se queda adornando una librería en la mina, y se nos olvida el montón de obligaciones que están ahí y los compromisos, porque el plan de manejo son mis compromisos. Lo que salga en la resolución aprobatoria de una licencia, cuando me los impone la autoridad, pues son ya compromisos adquiridos, pero cuando yo formulo mi plan de manejo, yo lo estoy proponiendo. Los planes de manejo tienen que tener esos procedimientos operacionales que permitan a mí gestionar los impactos más relevantes. Siempre el enfoque tiene que ser la prevención, y cuando yo logro evaluar muy bien mi impacto, analizar los riesgos, que esto es muy importante y más adelante lo vamos a ver, porque todos los estándares internacionales exigen el análisis de impactos y riesgos ambientales. Entonces, no es lo mismo yo tomar la decisión frente a una presa de relaves convencional en una zona fronteriza, en el caso de Elevar, a una presa, a un dry stack, a unos relaves secos que no tienen el mismo riesgo que conllevan el oro. Los costos sí, la segunda opción es más costosa, pero cuando yo hago ese análisis y tomo una decisión sensata, yo digo, ok, vamos a usar relaves secos, es una menor huella, es más eficiente, más costoso, más seguro, pero desde lo ambiental es la mejor tecnología que se puede implementar. Entonces, cuando yo lo miro como herramienta, es fundamental para mis sistemas de gestión, y por eso los riesgos que yo tengo que medir, más allá de los impactos, tengo que considerarlos, los riesgos para la organización.
que cuáles son esos riesgos que reputacionalmente me pueden afectar, pero también cuáles son los riesgos en los que yo pueda afectar a las comunidades, porque el estándar internacional me exige que yo tengo que tener medidas para la prevención en salud y seguridad de mis trabajadores, pero en seguridad y salud de las comunidades también. Entonces hay que hacer una matriz integral tomando todo esto de referencia para tener las mejores prácticas. Entonces, cuando yo ya tengo conocimiento de mis impactos ambientales, mis manejos ambientales, mis comunidades, el relacionamiento, mis planes de comunicación y cómo quiero abordarlo hacia las comunidades para ser más sostenible, ahí es donde viene la decisión de bajo qué estándar quiero trabajar. Entonces, ayer Pan American Silver nos mencionaba el de hacer una minería sostenible. Nosotros, Eleva Resources, somos una empresa canadiense. También nos guiamos a través de esas buenas prácticas que salen de ahí. Yo estoy dentro del equipo de trabajo internacional que estamos evaluando algunos de estos estándares. Pero dependiendo de dónde esté yo y los niveles de inversión, yo puedo decidir cuál me gusta más. Entonces, yo traigo un ejemplo aquí entre ISO 14 y el IFC. Entonces, si yo soy una empresa 100% guatemalteca de capital local, que no dependo de bancos internacionales, el IFC sería una camisa de 11 varas para una empresa local, porque las exigencias son altas en términos de prevención de la contaminación, de manejo de biodiversidad, el tema de reasentamientos involuntarios, el sistema de gestión socioambiental que está en la norma de desempeño 1. Y de repente quien lo vea no del común, guatemalteco del común que está en la calle, ni siquiera sabe qué es un performance estándar del IFC, pero muy probablemente sí sepa que es un ISO 14000. Entonces, cuando yo quiero mostrar calidad de mis productos, una norma ISO, sea de medio ambiente, seguridad y salud o social, puede tener una reputación positiva que te contribuya a tener un mejor valor en el mercado. Cuando yo soy una empresa canadiense, entonces el performance estándar es importante cuando yo necesito buscar capital para desarrollar mi proyecto. Pero cuando yo ya tengo mi proyecto consolidado y estoy simplemente ejecutándolo porque ya tuve mi inversión, hay otros estándares que yo puedo ver. Entonces, en el caso de minería de oro, por ejemplo, existe un estándar que salió hace poco, algunos años, que es de Responsible Gold Mining Principles, y ese va muy enfocado al ciclo de vida del oro como tal y de mi comercialización de manera transparente. Entonces, ya depende qué necesite yo. Otra muy importante, las guías de Banco Mundial. Entonces hay países donde no todo está estandarizado. Por ejemplo, Guatemala. Guatemala es un país donde no todas las normas, ejemplos, calidad de aire y ruido no está regulado por legislación local. Entonces hay que tener un marco de referencia. Entonces, si te estás financiando a través de la banca internacional como el IFC, el primer estándar que te van a estar pidiendo es normalmente guías de Banco Mundial o la EPA. Entonces ya empiezas a mirar cuáles son tus criterios voluntarios que vas a coger para los vacíos locales y cómo avanzar para tener mejores instrumentos. Pero si hay algo que casi todos los estándares internacionales tienen, es la necesidad de tener un sistema de gestión. Entonces, si yo comparo un ISO con el sistema de gestión socioambiental que me exige la norma de desempeño número 1 de la Corporación Financiera Internacional, hay muchas coincidencias. Me exigen tener una política, una identificación de mis aspectos y riesgos ambientales, debo tener capacidades y competencias, que ISO llama roles y responsabilidades, preparación ante emergencias, que la ISO dentro de los recursos los llama los famosos simulacros. Y el IFC sí tiene una muy particular, que la manejan también otros estándares, que ISO no, porque el ISO es muy al producto y muy a la empresa, y es la participación de los actores sociales. Y este también es muy importante en el relacionamiento y en el diseño de las estrategias de sostenibilidad, porque mecanismos de participación hay muchos y cada uno va a depender del país o de la región donde esté. Entonces hay países donde existen acciones de tutela, cumplimiento y populares, que son los que las comunidades pueden usar para hacer que la norma se cumpla, pero hay otros que es para tomar decisiones como las consultas previas, las consultas populares, las consultas de vecinos, los cabildos abiertos, que al final lo que busca es informar, consultar, concertar y gestionar. Entonces, dentro de los procesos y mecanismos de participación, tampoco hay una regla inventada que uno diga, aquí hay un manual de participación que es perfecto y que cualquiera que lo aplique va a pasar, porque cada comunidad es distinta. No es lo mismo yo ejecutar un proyecto en el occidente de Guate que desarrollarlo en el oriente de Guate, porque son dos formas de vida totalmente distintas culturales y yo tengo que ajustar mis mecanismos para que se cumplan. Pero lo que sí es común en todas partes desde el relacionamiento es que hay que partir de diagnóstico rápido participativo para conocer qué quiere la comunidad, qué necesita la comunidad y cómo reacciona esa comunidad. La información debe ser amplia y suficiente.
No hay que llegar a la saturación, pero sí ser amplia y suficiente. Enseguida vamos a ver por qué más adelante. Por las realidades hoy, hasta hace 17 años, cuando gestionaba proyectos, uno iba a hablar a las aldeas, hablaba con los líderes, que en el caso de Guatemala serían los cocodes, y con 30 personas influenciadoras locales que uno hablara, tenían la capacidad multiplicadora para que el mensaje llegara a los demás. Ya hoy no pasa eso. Ya el hecho de tener un celular en la mano limita mucho el acceso a la información y hace que la gente no quiera estar en procesos masivos de información. Cuesta llevar a la gente a procesos de socialización, pero si algo le he dicho yo siempre a las empresas es, las comunidades comienzan a entender en el momento en que las empresas nos estamos cansando de la participación y la socialización. Entonces es un proceso permanente que hay que seguirlo haciendo, pero sí hay un ítem fundamental desde la inversión internacional para generar valor, y es un sistema fuerte de peticiones, quejas y reclamos. Las peticiones hay que saberlas manejar, pero por lo menos quejas y reclamos es algo que está muy estandarizado, es algo que los inversionistas internacionales siempre preguntan, siempre requieren, y hay que tenerlo sistematizado. No es simplemente decir, sí, yo tengo aquí este libro de quejas. No, es un tema sistémico, tiene que estar socializado, las comunidades tienen que saber cómo pueden solicitar sus quejas, los tiempos de respuesta, cómo se responde. La respuesta puede ser un no, y por eso está la línea de abajo que dice la adecuada gestión del no. No es simplemente decir no porque sí, pero tampoco abrir las puertas a todo sí. Y pasa mucho cuando tenemos gestores sociales, que a veces son de las mismas comunidades, que las comunidades piden algo que se saben que no está dentro de los valores de la compañía ni de las líneas estratégicas corporativas, pero simplemente se dice, ah, ok, entonces envíalo por escrito, cuando al final la respuesta va a ser un no. Entonces, esa gestión de no cuesta, pero a veces reduce muchas inquietudes y peticiones de las comunidades. Y esto acompañado de un plan de comunicaciones es muy importante. Quedan 5 minutos, Santiago. Sí, señor, gracias. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de unos procesos participativos que tuvimos. A nosotros nos ha complicado mucho los últimos año y medio, 2 años, porque el cambio en el proyecto nos está sucediendo en mitad de la pandemia. Entonces el tema participativo ha sido muy difícil, pero aún así diseñamos estrategias que ya habían funcionado. Como les decía, a veces tomar ejemplos funcionales sirve. Cementos Progreso hizo un ejemplo muy bonito en un tema del cierre de un proyecto donde era por estaciones como una expo. Eso nos permitía tener grupos de 10, 15 personas movilizándose y nunca sobrepasa el aforo. Pero ahí hay una foto donde está la oposición del proyecto recibiendo el mensaje. Aquí siempre es puertas abiertas, incluso a la oposición. Eso ayuda mucho porque se bajan los mitos de que nunca se tuvo acceso a la información. Y ahí tenemos a nuestro principal opositor en el proyecto, que es la Iglesia Católica y Madreselva, que es ampliamente reconocida en Guatemala. Pero ahí está recibiendo la información de manera transparente, y Mireya, que hace parte del equipo que trabajó con nosotros, incluso creo que estuvo como 1 hora y media sentado con ellos solucionando todas las dudas técnicas. Pero hay algo que hoy se mueve diferente a hace 17 años. Cuando, como les decía al principio, cuando la gestión ambiental y social, cuando recién IFC estaba empezando a fortalecer sus estándares, se solucionaba con chequeras. Así era de fácil la gestión social. Hoy no es así. Hoy la información viaja rapidísimo a través de las redes sociales. Y eso hace que también las estrategias de comunicación haya que cambiarlas. Facebook hace 17 años era una red de amigos, hoy son redes públicas. Twitter hoy, yo no tengo Twitter, es una decisión personal, me parece a veces que es una medio cloaca donde no hay filtro, pero hay gente que sí le gusta esas interacciones fuertes, pero hay que estar en las redes porque ahí se mueve. Entonces en Elevar tenemos todo un grupo de comunicaciones detrás de esto, tenemos un grupo de embajadores que somos empleados internos de la compañía que posteamos datos y información de la empresa porque hay mucho ruido alrededor y hay mucha desinformación que quieren sacar del contexto normal lo que son las industrias extractivas y quieren hacerlas ver como lo peor que puede pasar, y exageran y magnifican impactos donde no los hay. Entonces, el uso de las redes sociales hoy, en el que el acceso a la información es supremamente rápido y genera mucha descontextualización, definitivamente es una estrategia de comunicación y acercamiento a nuestras partes interesadas. Finalmente, las alianzas para la innovación se enfocan en lo ambiental, en lo social, para formación técnica, cómo puedo hacer alianzas para mejorar mi interrelacionamiento de biodiversidad. Yo hace años tuve una alianza con Pantera Internacional, porque en el proyecto en el que estaba, de los 6 felinos principales del país, 5 estaban justo en el área del proyecto. Y ellos trabajan con National Geographic, con Discovery Channel. Hicimos unos proyectos muy interesantes de conservación a través de estas alianzas. Entonces, estas alianzas, cuando se enfocan bien, van creadas
en el caso de las empresas, no fomentar nuestras ventas porque las comercializamos internacionalmente, pero sí a mejorar la reputación de las empresas. Y esto tiene que ir de la mano con un valor. Y ayer me sorprendió gratamente escuchar a Pan American Silver y a Cementos Progreso, esos valores corporativos que tienen, esos son los que definen nuestras reglas de juego de relacionamiento con todas nuestras partes interesadas, empleados, contratistas y comunidades. Entonces, en Elevar nosotros creemos en 3 cosas ya para finalizar. Nuestros 3 valores principales, que somos responsables, demostramos respeto y trabajamos juntos. En eso enfocamos nuestra gestión todos los días, lo esperamos que lo hagan nuestros contratistas, nuestros empleados y nuestras comunidades, para dentro de la sostenibilidad apoyar esos 3 pilares fundamentales. Apoyar un entorno social en el que se pueda alcanzar objetivos de desarrollo, proteger el medio ambiente, los ecosistemas y desarrollar un proyecto minero sostenible y poder desarrollar una actividad económica para potenciar el crecimiento económico de los guatemaltecos. Esos son nuestros 3 pilares de sostenibilidad basados en nuestros valores y en los que día a día generamos valor usando algunas de las estrategias que les mostré anteriormente. Muchas gracias por el tiempo, Roberto. Con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias a ti, Santiago, por la precisión en la información que nos has dado y también en el tiempo de la exposición. Ya seguramente cuando vengan las preguntas y los comentarios vamos a enriquecer estos contenidos. Claro que sí. Vamos a pasar entonces ahora al siguiente tema que lo va a desarrollar el doctor Nicolás Virsi Arroyave. El tema es certeza jurídica indispensable para captar inversión extranjera. El doctor Nicolás Virsi es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene una maestría en Economía por la Universidad de California, San Francisco, y un doble título de la Universidad de California en Berkeley en Relaciones Económicas Internacionales y Ciencias Políticas. El doctor Virsi es director del Departamento de Análisis Estratégico de la Cámara de Industria de Guatemala. Anteriormente fue director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales. El doctor Virsi también es conocido académico, coautor del libro Business Opportunities in the Pacific Alliance, coautor del libro Doing Business in Latin America y autor de artículos en diferentes revistas académicas nacionales e internacionales. En Guatemala, él publica regularmente sobre temas económicos y políticos. Y a propósito de la Cámara de Industria de Guatemala, es una asociación empresarial históricamente ligada al desarrollo económico a través de la promoción, protección y desarrollo de la industria en el país. Cuenta con más de 1.000 empresas afiliadas, de las cuales 2/3 partes son micro y pequeñas empresas. Tiene filiales en Oriente y Occidente y acoge a más de 50 gremiales que representan a los sectores industriales más importantes de Guatemala. La Cámara y sus afiliados creen que la industria es el potencial más poderoso para generar desarrollo y riqueza para un país. Además, están convencidos de que la industria formal se produce bajo la observación de buenas prácticas laborales, ambientales y de producción, y que representa oportunidades de empleo, riqueza y desarrollo para el país. Con esta breve presentación, dejo con ustedes al doctor Virsi, quien tiene también 20 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Voy a subir mi presentación. Si me dan un segundo. Claro que sí. Ya les estamos viendo. Ya la están viendo. Bueno, entonces a mí el tema que me tocó fue certeza jurídica para la inversión. En la estructura de la presentación que les voy a dar, voy a hablar un poco de lo que es la Cámara de Industria, las alianzas que tienen, los aportes y proyectos que dan para el país. Un repaso sobre las fortalezas y debilidades de Guatemala, precisamente en los temas de certeza jurídica y Estados de Derecho y las soluciones que se están proponiendo desde Cámara de Industria que quisiéramos que lo tomaran en cuenta otros sectores, y siempre se cierra con el takeaway, que serían las conclusiones. La Cámara de Industria tiene un alcance regional impresionante. Tenemos la dirección ejecutiva de la Federación de Cámaras Industriales de Centroamérica. Estamos reactivando AILA, que es la Asociación de Industriales Latinoamericanos. También tenemos un convenio con Canacintra, que es la Cámara
de Industria de México y participamos en otras iniciativas como International Chamber of Commerce y estamos por firmar un convenio con World Compliance Association. Todo esto es relevante para el tema de certeza jurídica. Los sectores representados es minería, de la cual se acaba de hablar, manufactura, energía eléctrica, telecomunicaciones, alimentos y bebidas y los proveedores de suministros a todos esos sectores. Tenemos más de 1,100 socios, de los cuales más del 80% se constituyen de micro a medianas empresas. Es importante recalcar que se representan, el empleo industrial es empleo formal. Sí, se representa 12% del empleo nacional, pero el 20% del empleo formal, si uno ve los datos del ICS, el 23% del Producto Interno Bruto y por ahí del 23% de los impuestos recaudados. En esta lámina podrán ver cómo el salario industrial está arriba muy por arriba, casi 300% por arriba del ingreso medio rural informal, está 167% por arriba del PIB per cápita, que es el ingreso promedio en el país, y 140% arriba del salario mínimo. Los aportes que se han dado a lo largo de los años desde Cámara de Industria está el mismo IRTRA, Banco Industrial, INTECAP para la tecnificación del trabajo en el sector privado, y este año lanzamos el Instituto de Liderazgo y Gobernanza para hacer lo mismo que hace el INTECAP, pero para el servicio público. De esto les voy a hablar más adelante. Sí, estoy seguro que todos ustedes conocen el Plan Guatemala no se detiene. Cámara de Industria participa fuertemente ahí para crear más empleos, incrementar las exportaciones, el ingreso promedio per cápita y la inversión extranjera en el país, enfocándose en los diferentes sectores de exportación, desde agrícola, alimentos, químicos, plásticos, textiles, productos metálicos y no metálicos, equipo electrónico. Entonces, les voy a hablar un poco de las fortalezas que Guatemala tiene para ser un hub financiero, comercial y de inversión a nivel global. ¿Sí? Guatemala rankea, según el Foro Económico Mundial, 11 en el mundo en solidez bancaria y 15 en estabilidad financiera. La gráfica que ven ahí a la izquierda demuestran cómo estamos con nuestras reservas monetarias internacionales. Estamos muy por encima de toda la región centroamericana y muy por encima del promedio de 3 meses de importación. Tenemos casi 9. A la derecha pueden ver que la inflación de Guatemala típicamente está muy controlada. Somos de los países menos inflacionarios en toda Latinoamérica, pero sí venimos subiendo en los últimos meses derivado de la importación de la inflación de Estados Unidos. En cuanto a nuestra estabilidad cambiaria y crediticia, también nuestro tipo de cambio en los últimos 3 años no ha variado más de 20 centavos. Y el spread bancario tampoco ha variado más de medio punto porcentual. Entonces tenemos estabilidad en tipo de cambio y tasas de interés. Estamos finalmente recuperando la inversión extranjera directa con el último año. Ese dato que ven ahí en la gráfica de la izquierda no incluye la venta de Tigo y se esperaba antes de las previsiones a la baja para este año 1.5 millardos de dólares de inversión extranjera directa, tomando en cuenta que la inversión nacional es 12 veces más que la extranjera. Nuestro índice de confianza se mantiene alto, pero ha sufrido una baja desde diciembre por nuevamente los choques exógenos que están pasando en las economías desarrolladas, que son nuestros principales mercados de importación y exportación. Pero también hay que resaltar que 3 calificadoras, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings, elevaron el rating de Guatemala, pero aún estamos y seguimos por debajo del grado de inversión, y eso es por nuestra debilidad en certeza jurídica y Estado de Derecho. Una historia que no muy se cuenta es cómo Guatemala ha resaltado el tema de la globalización. El Instituto COF de Suiza lleva el índice de globalización que lo desglosa entre la globalización política, económica y social. Y las 2 líneas que ven hasta arriba al final
son Guatemala. Guatemala ha mejorado más que la región entera latinoamericana y más que el mundo entero en la globalización y la globalización política, que tiene que ver con acuerdos comerciales, tratados internacionales y misiones de paz, que Guatemala coopera mucho más que incluso muchos países europeos. Entonces, Guatemala es un país que pega arriba de su peso. Su comercio refleja que Guatemala ya no es un país agrícola en términos de valor agregado. La agricultura representa el 11% del Producto Interno Bruto versus más que el doble de eso para la industria. Nuestro comercio es en plásticos, textiles, aceites, calzados, metales. Entonces, ahí nuevamente se resalta que Guatemala podría ser un hub global de finanzas, comercio e inversión. Y aquí miren estos datos. ¿Sí? Guatemala ha diversificado su comercio en mercancía, que es comercio industrial. ¿Sí? Podemos ver que estos datos son de 1963 a 2020, que son los últimos datos que publica el Banco Mundial. Mientras nuestras exportaciones de mercancías e importaciones de mercancías en 1963 eran arriba del 80% del total a países ricos, eso ha bajado sustancialmente. Y ahora nuestro comercio ha crecido a países no ricos y especialmente a no ricos fuera de la región. Eso es importantísimo. Entonces, deja ver el potencial que tiene Guatemala para el comercio y por dónde podría apuntar la inversión extranjera directa y también la inversión nacional si tuviéramos mejores condiciones institucionales y certeza jurídica. Aquí en esta gráfica lo que ven, cada punto es un país. Lo que ven en el eje horizontal es la tasa de crecimiento industrial promedio de 1969 a 2019. Y lo que ven en el eje vertical es cuántas veces ha incrementado el PIB per cápita en términos constantes en ese tiempo. El puntito rojo que ven acá, no sé si pueden ver cuando muevo el cursor, es Guatemala. Y aquí están los países asiáticos, Asia Oriental y Pacífico, Singapur, Malasia. Por ahí es donde Guatemala tiene que apuntar. Antes de hablar del desarrollo humano, se hablaba de la modernización y antes de eso, de la industrialización. Y eso es lo que se necesita. Guatemala necesita industrializar y para eso es que se necesita el Estado de Derecho, certeza jurídica, simplificación regulatoria y fortalecimiento institucional. Yo les voy a dejar, por cuestiones de tiempo, yo les voy a dejar mi presentación para que la puedan leer detenidamente. No voy a repasar todos los datos que les estoy presentando. Aquí entramos en el mero asunto de certeza jurídica. Guatemala califica peor que los países de la región en cuanto a control de corrupción e imperio de la ley, que es la tabla que ven arriba. Entonces, esta es una cuestión de Estado, no es un ataque al gobierno de turno. ¿Sí? Entonces hay que apostar para fortalecer la institucionalidad, resaltando que Guatemala califica a la par de los mejores países los países mejor calificados en cuanto a su libertad económica. Y es precisamente por la participación de Guatemala en tratados de libre comercio y tratados internacionales. Estos son datos del World Justice Project y otra vez pueden ver aquí las notas en decimales se leen entre 0 a 1. 1 sería la mejor nota y pueden ver que en temas de ausencia de corrupción, Guatemala está mal, en temas de justicia también. Nuestro ranking global y regional está muy mal. Entonces, el Estado de Derecho y la certeza jurídica es la gran tarea pendiente de Guatemala. Esto sí es cuestión de voluntad política. Y la Cámara de Industria está liderando, proponiendo ciertas soluciones a estos problemas institucionales. Justamente ayer salió el índice de capacidad para combatir la corrupción y Guatemala bajó, esos son datos del Council for the Americas, Guatemala bajó 4 años seguidos, pero también bajó Brasil y México. Es un fenómeno de la falta de certeza jurídica y combate a la corrupción, es un fenómeno latinoamericano. Pero miren lo curioso acá. De 2021 a 2022, Chile y Colombia mejoraron su nota y, sin embargo, no impidió que se eligieran gobiernos bastante radicales, no amigables con el sector privado. Entonces, las soluciones que se proponen desde Cámara de Industria es apostar por las 6 Is. Instituciones, industrialización, inversión, infraestructura, integración e inclusión.
¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestros programas insignia. Guate Integra es donde se hace la promoción de lo que es la ética y la transparencia dentro de la empresa. Guate Emprende y Comunidades Prósperas es donde se apoya a las micro y pequeñas y medianas empresas y el desarrollo local. Y por último, el proyecto ASTRA, que es el Instituto de Liderazgo y Gobernanza, donde se ofrece el fortalecimiento institucional y el tema de compliance por este acuerdo que estamos próximos a firmar con World Compliance Association. Y aquí, si necesitan más información sobre esta gran iniciativa, aquí estaría el pensum de estudios pagado exclusivamente por donaciones del sector privado para que el costo no sea un impedimento para tener el mejor servidor público que se quiera capacitar. Son 4 diplomados: liderazgo ético, gestión política, gestión estratégica y gestión incluyente. Se incluye un proyecto integral de 90 horas al final, que es un trabajo práctico orientado al servicio público. Y la idea es atraer mejores personas para el servicio público, con mejor preparación para que puedan trabajar el tema del fortalecimiento institucional. Aquí es el compromiso que se necesita como país. Estamos coqueteando con el nombre. Esto sería como algo paralelo del sector privado para la gran cruzada contra la desnutrición. El sector privado debería de apostar, aparte del fortalecimiento institucional, eso es para mejorar la capacidad del Estado, para que tengamos un mejor clima de inversión, para que podamos resaltar nuestro potencial en inversión y comercio. Pero parte de eso también tenemos que invertir en SAN, seguridad alimentaria y nutrición, salud, educación, y activar la economía rural. Deberíamos de tener como meta para este nuevo Estado reformado que se quiere las metas de reducir la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria moderada y severa y la desnutrición crónica a 0 en 10 años. Entonces yo los dejo con el takeaway, ¿sí? Que son las 4 C, si lo quieren ver así. El tema de la certeza jurídica. Sí, hay que trabajar el tema de corrupción y compliance desde el sector privado y llevar esas competencias del sector privado al sector público. En temas de cooperación con entidades internacionales y comercio, sí, y estoy seguro que otras cámaras también, como la propia CAMCHAM, ¿sí? Se pueden hacer alianzas para potenciar, explotar ese potencial que tiene Guatemala para comercio e inversión y para proyectos de cooperación en beneficio del fortalecimiento institucional y en beneficio de las poblaciones más marginadas. Y también no hay que dejar de desmentir esa mentira, disculpe que lo diga así, de que el sector privado en Guatemala no paga impuestos. El 87% de lo que se recauda en ISR y el ISO viene de personas jurídicas, o sea, empresas, que es 6 veces más lo que pagan las empresas de lo que pagan las personas. Y eso está muy por encima de lo que pasa en otros países. Lo que se necesita es ampliar la economía formal en Guatemala. La economía informal alcanza el 70% de la población económicamente activa y eso es, de cierta manera, una competencia desleal que resta a la certeza jurídica en el país. Para mayor información y quien quiere que yo les pase esta presentación o si me quieren invitar a dar otras presentaciones, pueden escribir a mi secretaria ejecutiva Lisbeth Morales con el correo que ven ahí. Entonces, para respetar el tiempo, con esto yo cierro y repito que les puedo pasar mi presentación en PDF, Silvana, porque ahí se puede ver los datos de cómo está Guatemala en certeza jurídica y Estado de Derecho. Gracias, Nicolás. Voy a interrumpir un poquito a Roberto, perdón que me meta. Las presentaciones las vamos a estar consolidando al final del evento el día de hoy para que todas se vayan juntas y nuestro público las reciba de forma conjunta. Pero muchas gracias, Nicolás. Por favor, Roberto. Gracias, Silvana, y gracias al doctor Virsi por una presentación llena de datos muy importantes para ser analizados y que nos permite tomar acción respecto a lo que queremos lograr como país.
gracias también por la brevedad, nos permite ganar un poco de tiempo en la jornada de hoy. Entonces, vamos a iniciar con la rueda de preguntas. Como les dije, las preguntas se hacen por el chat, aunque tenemos algunas que también nos han hecho llegar por otros canales y en aras del tiempo vamos a alcanzar estas preguntas a nuestros expositores. La primera es justamente para el doctor Birsi y dice, ¿considera que Guatemala cuenta con una certeza jurídica lo suficientemente fortalecida para que la industria se desarrolle de manera óptima? Él obviamente ha estado hablando justamente de este tema en su presentación, pero aquí podría extenderse un poco más. Sí, cómo no. De manera óptima, no. De manera óptima, no. Pero hay que recordar lo que los economistas llaman del East Asian Paradox, la paradoja de los tigres asiáticos, para mencionarlos ahí. La narrativa que viene internacionalmente es que primero se tiene que atacar la corrupción para que la economía pueda desprender. La historia económica no, obviamente todos estamos en contra de la corrupción. Sí, pero la historia económica refleja que lo que pasa con el proceso de industrialización es que a medida que países prosperan, crean clase media, a medida que crean clase media, se fortalecen las instituciones democráticas, se imponen reglas básicas claras de igual aplicación para todos. Es esa la relación. Primero hay que desprender y crecer la economía, sugieren estos casos asiáticos, que tratar de sacudir el sistema político para eliminar la corrupción, que muchas veces puede tener un efecto, nos puede salir el tiro por la culata. No sé si me explico. Entonces, Guatemala tiene las condiciones para entrar en un proceso fuerte de industrialización sostenida, aún con las debilidades institucionales que tenemos. Y a medida que procede esa industrialización, se va mejorando los procesos institucionales. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora una pregunta para Santiago Correa. ¿Por qué considera que la industria extractiva es tan censurada y criticada por algunos sectores de la sociedad que consideran nociva o la consideran nociva para el ambiente, pese a que existen estudios y pruebas que demuestran lo contrario y que están disponibles para conocimiento público? Sí, Roberto, esto es un efecto que ha pasado en muchos países que no han tenido historia minera, sobre todo metálica. Digamos que la oposición internacional en muchos países y ha sido incluso depresiones que vienen financiados por países europeos hacia Latinoamérica, en donde sí hay una oposición muy marcada a las explotaciones metálicas. Y sobre todo parte primero por el desconocimiento, porque no hay experiencias locales para mostrar, por ejemplo, en el caso de Guatemala y nuestros vecinos en Salvador y Costa Rica que la prohibieron de fondo, pues tampoco es que tengan para mostrar. Y porque también hay que entender los antecedentes históricos. Guatemala nunca fue un país en cuya época precolombina se caracterizara por explotaciones metálicas. Aquí fue más enfocado al jade, a la obsidiana y a otras piedras, más allá del oro, diferente en Sudamérica, donde Colombia, Perú, Chile fue un golpe de Estado, un dictador, simplemente dijo aquí se hace minería y punto. En Ecuador, también con el presidente Correa, después de ver los niveles de pobreza que tenía y darse cuenta que tenía varios depósitos, sí dijo aquí no podemos seguir teniendo niveles de pobreza sentados en la riqueza, y propició espacios con estabilidad jurídica, con normas, con referencias estandarizadas para generar proyectos. Y por eso hoy el grupo empresarial, nuestro grupo empresarial, tiene un excelente proyecto que es ejemplo en Ecuador, que es Fruta del Norte, que tiene muchos estándares de sostenibilidad. Y lo mismo en Colombia, que aunque durante muchos años se fue un país carbonero, en metales la historia es muy reciente, es de hace 15 años, y ya hay proyectos grandes que se están desarrollando. Entonces, muchas veces es la falta de experiencia y la falta de desconocimiento, que el ser humano siempre reacciona negativamente ante el desconocimiento. Entonces, sí, hay estudios que lo demuestran, pero hay un proceso en nosotros, las empresas, de estar, como decíamos hace poco en una reunión, evangelizando la gente para comprender cuáles son los beneficios reales de la minería y contrarrestar un poco, como lo mencionaba en mi presentación, toda esa desinformación que empieza a llegar en redes sociales, porque cuando la gente busca en Internet, no busca beneficios de la minería, buscan es impactos de la minería, y claro, le va a aparecer miles de artículos
de desinformación que van a mostrar lo terrible que puede llegar a ser. Y muchas veces las imágenes son de explotaciones ilegales, de explotación ilícita de minerales, que cuando uno ve las fotos, pues se espanta. Entonces, hay un trabajo fuerte por hacer, al menos en Guate, que por lo menos está la apertura y hay 5 minas metálicas que se pueden desarrollar, pero por la inestabilidad jurídica hay varias que están suspendidas. Pero gran parte es ese tema de falta de experiencia local y el bombardeo mediático internacional que constantemente está desinformando y sacando de contexto las realidades. Y ahí es un tema de continuar, y lo menciona mi presentación, cuando las comunidades recién están empezando a entender los proyectos, las empresas estamos cansadas de estar socializando. Eso es un proceso de continuar y continuar y informar de manera permanente hasta que realmente se rompa esa inercia de oposición, y viendo con una gobernabilidad material de que sí se ven los beneficios, ahí cambian las percepciones frente a la minería. Muchas gracias, Santiago. Tenemos otra pregunta para el doctor Virsi, y dice, ¿cuáles considera que son los cambios que debería hacer Guatemala para brindarle certeza jurídica a la inversión extranjera, específicamente en el caso de la industria extractiva, para atraer nuevos proyectos? Excelente pregunta. Yo había levantado mi mano para hacer precisamente la misma pregunta. Miren, no hay país en el mundo, todos los países del mundo que han industrializado lo han comenzado precisamente con minería. Guatemala necesita más industrias extractivas, no menos, muchísimas más. Y con el perdón de cualquiera que pudiera estar en la audiencia, mucha de la narrativa que se maneja en contra de las industrias extractivas en Guatemala son financiadas, esa narrativa es financiada y promovida por países extranjeros mineros, donde destaca su minería en sus propios países. Entonces, lo que se necesitaría es fortalecer las condiciones y las expectativas. ¿Quién va a invertir en minería en Guatemala si te pueden cambiar las reglas, o la empresa cumplió, pero el gobierno no cumplió y es la empresa la que cierra? ¿Sí? Santiago, escuché que hablabas mucho de las comunidades, eso es cierto, pero cuando voy a tomar un ejemplo de una mina, no la voy a nombrar porque no quiero hablar de la mina San Rafael, pero es broma, pero cuando uno va a la comunidad de San Rafael Las Flores, aman ese proyecto. Cuando lo cerraron, afectó a la lavandería, a los restaurantes, a todo el comercio, porque el trabajo minero es del mejor pagado industrial. Yo les di los datos del salario industrial, eso es en general, eso es todas las industrias, pero del sector minero en particular es el mejor pagado. Entonces, y esos gastos se comparten por toda la comunidad. Muchas de estas comunidades son falsamente activadas por grupos que no se oponen a la minera, se oponen a la minería. ¿Ya? Y eso, hay un negocio en eso. Entonces, Guatemala tiene que parar a estos grupos que fomentan esta narrativa, porque levantan conflicto social que no es endógeno, no es orgánico, es exógeno. Eso es uno. Dos, Guatemala tiene que dejar, solo en Latinoamérica se aplica el 169 de la manera peculiar que se aplica, donde se dice que las poblaciones aledañas tienen voz y veto. Pues no es así. No es así. Y eso está dañando mucho el potencial de inversión en las industrias extractivas, y le urge a Guatemala arreglar eso. Lo amarro, disculpe que me extiendan, pero un minuto más. Estados Unidos ahora está cambiando su estrategia geopolítica y geoeconómica hacia el nearshoring. Están muy preocupados por la dominancia que tiene China a nivel global en las industrias mineras, y eso es una excelente oportunidad para Latinoamérica y sobre todo Guatemala por nuestra cercanía geográfica a Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Virsi. Muy importante los conceptos que nos ha compartido. Tenemos tiempo, creo, para una pregunta más para Santiago, y dice,
¿Existen casos de éxito en Latinoamérica que demuestren que la industria minera es sostenible y, además de impactar favorablemente a las economías de los países donde se les da apertura, también son adecuadas para el medio ambiente? Mira, casos hay bastantes. Yo creo que uno podría citar inicialmente por historia y por tipos de empresa Chile y Perú. Más que hoy, lo mencionaba Nicolás en su postura ahorita, se nos están pasando a gobiernos de izquierda en Sudamérica y nos tiene bastante preocupados. Pero si uno mira los estándares y los índices de responsabilidad general del sector minero, hay empresas que claramente repuntan y todas sus operaciones son muy sostenibles. Por ejemplo, Anglo American es una de las empresas que es referente internacional en criterios de sostenibilidad. Newmont siempre está también dentro de las 5 primeras. BHP Billiton también. Yo tuve la oportunidad de tener a Newmont muy cercano en un proyecto que era Continental Gold, del cual fui director ambiental muchos años. Posteriormente lo compraron los chinos, como lo mencionaba Nicolás. Ahí cambian las perspectivas de sostenibilidad, como les decía en mi presentación. Cuando yo dependo de una banca internacional, yo tengo que generar estrategias de valor a través de la sostenibilidad, pero cuando yo no dependo de pedirle plata a nadie, pues ya mi sostenibilidad me la juego diferente. Pero sí existe el caso, Fruta del Norte es uno, que es del grupo Lundin, del grupo empresarial que es propietario de Elevar. Pero Anglo American, BHP, Newmont son claramente ejemplos que en todas sus operaciones las manejan con altísimos estándares. Lo que pasa es que desde lo ambiental, que muchas veces se enfoca, pues estos países tienen peculiaridades y Roberto no me deja mentir, Roberto del Águila, pues que también viene de nuestros vecinos suramericanos. Los contextos comparados con Guatemala son muy distintos. En Chile muchas veces la minería está en zonas muy áridas, muy altas, alejadas de comunidades, donde realmente los valores ambientales son más limitados comparados con un país como Colombia. Cualquier país del corredor centroamericano donde tienen más valores ecosistémicos. Entonces, por eso la sostenibilidad yo la mido desde lo social, lo económico y lo ambiental, pero sí hay ejemplos y muchas minas realmente suramericanas, y también en Canadá la lista también es larga, de compañías que tienen esos altos estándares de sostenibilidad. Pero si uno mira el índice general, yo creo que cualquier operación o si van y miran las políticas de sostenibilidad, buenas prácticas de Anglo American, yo creo que ahí se pueden sacar buenos referentes igual de Newmont. Muchas gracias, Santiago. Creo que como que queda el sabor de que necesitamos más tiempo para seguir conociendo más detalles, y justamente lo vamos a tener ahora en el que abrimos este panel de discusión, en el que incorporamos además a dos personas que ya nos acompañaron en la mañana de ayer. Eh, Quiero presentar rápidamente a Mireia Archila Serrano. Ella es una persona con 35 años de experiencia en el ámbito de las ciencias ambientales aplicadas y geología, en el sector público y en el privado también. En el sector público, Mireia ha trabajado en el Ministerio de Energía y Minas como jefe de la sección de Geología de la Dirección de Hidrocarburos. También ha sido coordinadora general de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Presidencia, CONAMA. Ha sido presidente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, presidente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y jefe de la Delegación Técnica de Guatemala ante la Conferencia de Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. En el sector privado, Mireia ha sido gerente de calidad, medio ambiente y seguridad industrial de Perenco, Guatemala, oficial de cumplimiento de Anadarko, especialista corporativo en remediación y restauración de suelos de Anadarko y Perenco, Guatemala. Ella es fundadora y actualmente directora ejecutiva de la empresa de servicios ambientales Geoambiente, Sociedad Anónima. Y presento también de una vez a Roberto Diegues, quien obtuvo la licenciatura en Mercadotecnia y Comercio Internacional por la Universidad Rafael Landívar y luego un posgrado y un máster en Responsabilidad Social Empresarial, ambos magna cum laude, por la Universidad del Istmo. En los últimos 12 años, Roberto Diegues ha consolidado experiencia en planificación y formulación de estrategias para el cumplimiento de objetivos corporativos de sostenibilidad, proyectos de desarrollo, comunicación y relacionamiento social por medio del liderazgo de equipos multidisciplinarios en el sector agroindustrial, industrial y minero en el interior del país. Actualmente, Roberto es gerente del Programa para el Desarrollo de la Cadena de Suministro Local, representando a la Fundación Lundin de Canadá para apoyar a su socio corporativo, en este caso Elevar Resources,
en la implementación del programa en Guatemala. Yo tengo aquí algunas pautas como para iniciar la discusión, pero como ya venimos encaminados en esta, quiero darle la palabra de una vez a Mireya, para empezar con ella, luego Roberto, y ahí vamos nuevamente con los expositores. Por favor, Mireya. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Roberto. La verdad que mis sinceras felicitaciones a los 4 panelistas, a los 4 speakers que hemos tenido en estos 2 días y las presentaciones del día de hoy, la verdad que fabulosas, muy al grano con relación al tema minero en Guatemala. Yo quisiera centrarme en esa parte, porque yo creo que el tema de la sostenibilidad obviamente no funciona si todos los actores no funcionamos al mismo tiempo, si no funciona el Estado con sus responsabilidades y que debe desarrollar a través de esa institucionalidad, a través de esa simplificación de la tramitología de todos los permisos y mucho más importante a través de esa consistencia política de largo plazo para el aprovechamiento de los recursos y obviamente la certeza jurídica, ¿verdad? Que eso es lo que generalmente mata a la mayor, ya pues puesto en el, ahí sí que en el lado flojo a muchas de las inversiones, tanto nacionales como internacionales. Como bien decía Nicolás, la verdad es que Guatemala es puede ser un paraíso para la inversión, es un país riquísimo en recursos, ¿verdad? El recurso minero todavía le falta demasiado para conocer todavía su potencial, así como el recurso petrolero también, etcétera. Pero lo que nos hace falta, y nuevamente mis disculpas porque no es cuestión de mencionar a ningún gobierno, sino que lo que nos ha faltado en estos últimos 50, 60 años, la verdad, son políticas claras, políticas de desarrollo, de aprovechamiento de los recursos, políticas que promuevan el conocimiento de ese potencial para poder desarrollarlo. Y posteriormente el tema de la certeza jurídica, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo dicho por Nicolás. Este ha sido un tema que es de las grandes debilidades que ofrece hoy el Estado de Guatemala y es el reto que tiene. O sea, cómo fortalecer esta institucionalidad con relación a la certeza jurídica, cómo podemos facilitar el entendimiento de que necesitamos desarrollar ese potencial de nuestros recursos naturales de una manera integral. Hoy en día estamos con, obviamente, la matriz energética migrando hacia las fuentes renovables, pero las fuentes renovables, le hace eólica, le hace solar, requieren de todos esos materiales que vienen de la minería para el desarrollo de las plantas. Entonces, no podemos pensar en seguir una tendencia de cambio de fuentes de energía, sino también promovemos el desarrollo y el aprovechamiento de toda esa materia prima que se necesita. Entonces, eso es algo importantísimo y es lo que necesitamos. Básicamente, hoy en día son esas políticas claras de largo plazo. El otro tema que yo creo que, y me refiero a la institucionalidad, es el tema de la carrera burocrática, o sea, ese fortalecimiento institucional que necesitamos en nuestras instituciones de Estado para que tengamos esa carrera burocrática, no ese cambio tan frecuente de personal técnico, por ejemplo, que eso inhibe muchos de los esfuerzos que han sido promovidos por la iniciativa privada, por las empresas internacionales para preparar mucho del elemento nacional con relación a estos temas específicos de minería, por ejemplo, de petróleo, ¿verdad? Entonces ese es algo que debemos de tratar de fortalecer. Las pláticas del día de ayer, la verdad que fueron muy interesantes porque desarrollaron todo el tema transversal de los derechos humanos y de los valores corporativos y cómo eso desde el sector privado puede reflejarse también en la sociedad y puede reflejarse también en ese fortalecimiento del Estado que necesitamos.
Los temas regulatorios en la parte ambiental son importantísimos. Hoy tenemos una legislación todavía muy pobre en ese sentido. Tenemos una ley marco que fue emitida en el 86 y a raíz de esa ley son únicamente 2 reglamentos, el reglamento de los instrumentos ambientales y el reglamento de aguas. Más allá de eso no tenemos, y el reglamento que acaba de salir hace poco sobre desechos. Pero más allá de eso, la gobernanza sobre los recursos naturales tan importantes como la biodiversidad, como agua, etcétera, son cosas que todavía pues que estamos en deuda con ello. El otro tema es la normativa de referencia, ¿verdad? Lamentablemente para muchas de las industrias la normativa de referencia, dado que tenemos muy poco generado en el país, pues es normativa internacional la que se aplica. Entonces, desde ese punto de institucionalidad, creo que es un reto para el país generar ese entorno adecuado o complementario a esa estabilidad económica que gracias a Dios tiene y que nos dice mucho del potencial del país para poder entonces desarrollar todos estos sectores como se debe. Y la parte educativa no la quisiera dejar de lado porque yo creo que siendo Guatemala un país tan rico en recursos, debiéramos de incluir en nuestro pensum de educación, desde el kinder hasta el universitario, todas estas carreras relacionadas con el desarrollo de sectores tan importantes por el país. Debemos salir de lo tradicional y debemos ser un poco más innovadores en el tema educativo para poder tener y generar y coadyuvar el esfuerzo que hace también tanto el sector privado para preparar a su personal. Entonces yo me quedaría acá. Creo que el tema da para mucho. Las preguntas pueden ir respondiéndose. Creo e insisto que el reto no es solo para las empresas mineras. La tecnología está dada. Aquí no hay muchas cosas que descubrir. El agua azucarada no se puede descubrir 2 veces. Pero definitivamente es el reto que tenemos a nivel de país para responder a esas necesidades de desarrollo que tenemos con los guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireya, por tan interesantes reflexiones. Ahora vamos a hacerle la palabra a Roberto Diegues. Adelante, Roberto. Buenos días a todos. Me siento muy agradecido y honrado por estar invitado en este excelente foro. Las exposiciones han sido geniales, de primerísimo nivel, y nos han dejado datos interesantísimos. Yo solo tengo algunos comentarios y lanzar luego una pregunta a los expositores para ir concluyendo este espacio y llevarnos alguna tarea, algún deber que nosotros como guatemaltecos poder aportar desde nuestros espacios. Santiago hablaba de reputación y alianzas y nos explicaba cómo los estándares que se cumplen hoy en la industria y en Eleva Resources obedecen a los más altos niveles de cumplimiento, sobre todo los de IFC y estos públicos de donde se obtiene el financiamiento, la financiación, el capital para estas inversiones. Y nos hablaba acerca de todo este cumplimiento y todo este análisis y sistema de gestiones que la empresa se tiene, ¿verdad? También nos hablaba de los retos sociales que hoy se tienen en el país, que sabemos que muchos de estos retos, mucho de la crítica a la industria minera obedece a organizaciones o instancias que tienen una agenda, tienen objetivos particulares, ¿verdad? Que vienen con tareas que cumplir, ¿verdad? Mucho de estos basados en mitos, en creencias, mucho basado en el miedo de las personas, se aprovechan de la ignorancia de ciertos públicos para promover oposición a la minería desde estos aspectos nocivos. El doctor Virsi nos hablaba del Estado de Derecho, nos hablaba de la apuesta que tiene la Cámara por las 6 IES, por las 4 Cs, por ejemplo, y nos hablaba acerca de las gremiales y cómo los indicadores del país nos muestran que hay futuro para Guatemala desde el punto de la industrialización. Es decir, nuestro país tiene grandes recursos y reservas para ser un país industrial y los números que el doctor nos mostraba nos dan esa seña, ¿verdad? Esa importancia. La pregunta que yo quisiera lanzarle a nuestros expositores es el cómo. Ya hablamos y vemos que sí, tenemos como país grandes retos,
desde los gobiernos de turno, que no han sabido, digamos, enfrentar ni crear las condiciones de certeza jurídica, Estado de Derecho, para que más inversiones como la de Eleva Resources, Bluestone, Lundin Group, vengan a Guatemala y se interesen, a pesar de tener tan positivos indicadores, tantos datos que mostrar que hacen atractivo al país para la inversión. Estos temas de certeza, de los cambios donde el gobierno es el que falla y cambia las reglas del juego de la noche a la mañana. La pregunta sería, Santi, ¿qué alianzas crees que podrían ser, que generarían valor de tal forma que esta reputación, esta imagen de la empresa o de la minería en Guatemala llegue a estos públicos internacionales de una mejor manera? ¿Cuáles serían esos actores o esas alianzas que tú crees que fueran claves? Y por último, para terminar, para el doctor Virsi, ¿qué podríamos hacer desde nuestros espacios para apoyar esa incidencia que necesitamos como sector privado en el país, para que nuestros gobernantes, como él bien decía, no es cuestión de gobierno de turno, sino que es cuestión de Estado? ¿Qué podríamos hacer nosotros o cómo podemos apoyar estas iniciativas de tal forma que fomentemos que estas condiciones en nuestro país sean favorables para la inversión? Muchas gracias. Adelante, Santiago, por favor. Gracias, Roberto, por la participación. Importante tu pregunta, Roberto, y lo decía yo en mi presentación, no hay fórmulas matemáticas, no hay guías precisas para hacerlo, pero yo creo que Mireya tocaba algo muy importante y es la educación. Yo creo que partir primero de que los sectores entiendan, los tomadores de decisiones, es decir, el gobierno, entienda y aprenda minería, yo creo que es uno de los primeros pilares que hay que hacer. Nosotros hemos buscado cómo, a través de alianzas con universidades internacionales, facilitar la generación de conocimiento en algunos ministerios. En algunos países funcionó el hacer unas agendas mineroambientales donde el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente tuvieran un canal directo de aprendizaje, porque es que quienes toman las decisiones, si yo estoy presentando un proyecto minero y quien me lo está evaluando no sabe qué es muy difícil la toma de decisiones para el gobierno. Si una comunidad le solicita apoyo al gobierno para aclarar dudas sobre la toma de decisiones de un proyecto, pero el gobierno no tiene la capacidad técnica de fondo para aclararlas, sin querer decir que no haya profesionales, hay profesionales muy valiosos en el MEM, pero también se necesita que desde lo pequeño aprendan qué es minería, porque en los países normalmente minería escasamente se le enseña a los ingenieros de minas, el resto no, el resto aprendemos es en la práctica cuando nos vemos enfrentados a esos proyectos mineros, y poder llevar el lenguaje. A mí me funcionó un convenio que se hizo entre la Agencia Nacional de Minería, Ministerio, creo que de Educación, donde en el Museo de los Niños se creó un aula específicamente para minería, donde uno accedía a través de una llanta de estas enormes de un camión de volteo, y cuando accedías terminabas metido en un túnel minero y al final terminabas en una cocina enorme donde estaban los diferentes metales. Y entonces poder ver desde la primera infancia cómo la minería es algo que es de dependencia directa del ser humano. El ser humano sin la minería no puede vivir. Y el ser humano aprendió primero a hacer minería antes de aprender a hacer agricultura. Cuando decidió ser cazador, empezar a usar las flechas de piedra de obsidiana, y con eso avanzó a través de la minería hasta la fecha de lo que es la evolución humana. Entonces yo creo que las estrategias primero deben ir enfocadas mucho en educación, en el fortalecimiento de los tomadores de decisiones en nuestras entidades de minería y medio ambiente, que tengan la capacidad de soportar a los mandatarios locales cuando tengan sus dudas. Y lo que mencionaba, y desde las empresas, pues nuestra labor es seguir socializando, informando, es un día a día. Las comunidades, perdón decirlo así, pero a veces sufren de Alzheimer, donde siempre dicen, no, a mí no se me ha socializado, yo no sabía, y uno les dice, pero estuviste en este evento, en este. Sí, pero no me acordaba. Yo personalmente he estado en muchas socializaciones del proyecto en todas las comunidades, y he estado solucionando dudas de muchas comunidades. Como les decía, cuando ellos apenas recién aprenden, las empresas se están cansando. Pero sí creo que las estrategias deben es traer paneles de expertos, algunos intercambios de experiencias. Me funcionó en otras partes donde llevamos a alcaldes de una región a compartir con alcaldes regionales de Canadá, donde la mina estaba justo al lado del pueblo, donde de manera vivencial vieran cómo un pueblo sí se puede desarrollar. Lo decía Nicolás, cómo Santa Rosa depende directamente de una mina, cómo sí puede generar desarrollos una mina y vivenciarlos, porque es que mientras no haya algo vivencial
y se quede en lo teórico, va a ser muy difícil para el país pasar la página. Pero lo que primero hay que pasar es lo que decía Mireya, súper claro, y es desde la primera infancia hay que empezar a llevar el mensaje y hay que empezar a fortalecer técnicamente a nuestras instituciones para tomar decisiones con rigor técnico y conocimiento, que creo que es lo más importante para poder empezar a pasar esas páginas de oposición minera que tenemos hoy en muchos países. Muchas gracias, Santiago. Muy esclarecedor tu comentario. Doctor Virs, también hubo una pregunta para usted. Perdón, muchas gracias. No sé si pueden repetir la pregunta. Roberto Diegues. Sí, con mucho gusto. Gracias, doctor Virsi. Hablábamos y usted mostraba muchos indicadores muy interesantes y que ponían a Guatemala en un buen lugar para ser atractivo, para que haya más industria en el país y vengan inversionistas internacionales que también puedan venir a nuestro país a instalarse. La pregunta es cómo nosotros desde el sector privado podemos incidir o apoyar estas iniciativas que apuesta la Cámara para poder incidir en esas políticas, en esas reglas del Estado, porque usted decía muy bien que no es el gobierno de turno, sino que son políticas de Estado. Entonces la pregunta para el auditor, para que quedara una reflexión en el auditorio, es ¿qué podemos hacer desde nuestros espacios para apoyar esas iniciativas que ya la Cámara está haciendo, pero qué podemos hacer para que esta certeza jurídica cambie en el país? Le comentaba, gracias por la pregunta, le comentaba a Silvana que me están llamando a otra reunión, pero le tengo una respuesta muy directa. Nos pueden mandar personas que ustedes creen que serían buenos alumnos para el Instituto de Liderazgo y Gobernanza y les conseguimos becas casi completas para que puedan estudiar, formarse en cómo hacer gobierno y gobernanza, no política, ¿sí? Para mejorar el quehacer público, el servicio público, para rescatar la imagen del servidor público, sino solo funcionario público. Y ahí yo sí creo que hay otro tema que se tocó aquí, que era el tema de servicio civil. Urge una reforma al servicio civil para que haya estabilidad y no tanta rotación laboral en el mismo aparato estatal. ¿Sí? Entonces se necesita ese rescate de una reforma al servicio civil y también revisar el tema de los sindicatos públicos, que según el gran padre fundador de la socialdemocracia de Estados Unidos, no es lo mismo un sindicato privado que un sindicato público. Y consideraba sindicato público como un despropósito porque se está poniendo en jaque con las huelgas los intereses nacionales de todo el pueblo. Entonces lo consideraba, y esto es Franklin Roosevelt que está hablando. Entonces yo me centraría en esos temas. Mándenos, se pueden contactar a través de Silvana, tienen mis datos. También en la última lámina de la presentación están los datos de mi secretaria ejecutiva para que nos manden jóvenes, ¿sí? Por graduarse, ya recién graduados, hasta cuarentones que quieren mejorar su capacidad para entrar al servicio público. Y por ahí empezamos. Muchas gracias, doctor Virsi. Entendemos que lo están llamando a otra reunión. Agradezco profundamente su participación. La información que nos ha dado es muy valiosa y seguramente esta será una de varias reuniones similares para seguir contando con sus conocimientos. Muchas gracias. Bien, nos quedan algunos minutos. No sé si Mireya quisiera hacer algún comentario extra respecto a las respuestas recibidas o a cómo se ha seguido desarrollando la conversación. Estás sin volumen, Mireya. No te estamos escuchando, Mireya. Perdón, hoy sí. Sí. Hoy sí. Bueno, en primer lugar, mis sinceras felicitaciones por el evento a la Cámara Canadiense de Comercio. La verdad es que este tipo de foros son los que retroalimentan y es parte de ese proceso de participación y de educación que debemos fomentar debemos de fomentar para que sean discutidos estos temas claves para el desarrollo del país. El desarrollo del país, creo yo, lo debemos de ver de un punto de vista integral en función de la potencialidad que tiene para
aprovechar todos sus recursos naturales. O sea, Guatemala es un país riquísimo, tenemos minería, tenemos petróleo, tenemos diversidad de ecosistemas de los cuales podemos obtener servicios ambientales, etcétera. Entonces yo creo que es cuestión de tener y de poder, y eso probablemente queda de tarea para los políticos, diseñar esa ruta de desarrollo, diseñar esa ruta de desarrollo sostenible, tomar el reto verdaderamente de esos objetivos de desarrollo sostenible ya consensuados a nivel mundial, para poder entonces darnos la oportunidad de desarrollarnos, darnos la oportunidad de sentar esas bases para el desarrollo a través de la educación, a través de buena infraestructura, a través de buenos servicios de salud, a través de una participación muy fuerte de toda la industria, ¿verdad? Para poder desarrollar, colaborar en el desarrollo social y económico de todas las comunidades donde se desarrollan las actividades. Este es un esfuerzo conjunto, o sea, no es un esfuerzo ni sectorial, ni es solo un esfuerzo de gobierno. El gobierno debe sentar las bases, pero la construcción la hace el sector privado, el sector que invierte, el sector que genera la riqueza. Entonces, yo creo que debemos de tener muy claro el papel que cada uno de estos actores dentro del concepto de sostenibilidad tiene. El Estado debe de fundamentar y establecer esa plataforma, esa base, para que el industrial, el sector privado, pueda construir y pueda promover las oportunidades de desarrollo social y económico para todas las poblaciones. ¿Verdad? Eso sería básicamente. Muchas gracias, Mireia. En realidad estamos hablando de grandes retos. Volvemos a los mismos factores que alimentan la pobreza en toda la región latinoamericana, como es la educación desde muy pequeños, las oportunidades perdidas y la falta de ese trabajo conjunto entre el Estado, el sector empresarial y la ciudadanía misma, porque no olvidemos que las comunidades, las poblaciones, los ciudadanos tienen un rol que jugar también en este proceso de salir adelante como región latinoamericana y como países individuales también. No me queda más que agradecer para poder terminar virtuales, agradecer la oportunidad a Silvana, a Kanchan por la posibilidad de moderar esta reunión, agradecer a los ponentes, a Santiago Correa, al doctor Nicolás Virsi, a los comentaristas, Mireia Archila, Roberto Diegues. Quiero pedirles, antes yo de retirarme y pasarle la posta a Silvana, que por favor prendan sus cámaras para poder tener una fotografía de este momento. Muchas gracias a todos. Yo quedo hasta aquí, Silvana. Te cedo la palabra. Muchas gracias a cada uno de los participantes, en especial a las empresas que hoy tuvieron la oportunidad de acompañarnos: Eleva Resources, Pan American Silver, Cámara de Industria, Cementos Progreso, Geoambiente, Fundación Lundin, y muy especialmente a cada uno de ustedes que tuvieron a bien recibir nuestra invitación y aceptarla. Agradecemos la oportunidad de estar hoy compartiendo este evento con Kanchan y los invitamos a que nos sigan con más eventos durante el trayecto de este 2022. Esperamos que los podamos ver en nuestra siguiente invitación Kanchan Eventos. Sonriamos a la cámara. Listo. Un gusto saludarles, que pasen un feliz día y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz día para todos. Hasta luego. Muy buen día para todos. Muchas gracias por toda la información.